Muchas gracias, queridos amigos. Qué ilusión estar hoy con todos vosotros hablando de algo que realmente nos toca a todos. Yo hace tiempo que el tema de la edad lo resolví de la siguiente manera. Nosotros vamos acumulando juventud, es decir, al final no somos ni más jóvenes ni más mayores, sino tenemos más o menos juventud acumulada. Y yo creo que es muy importante que entendamos que hay tres elementos que son absolutamente claves en cualquier situación compleja en la que nos encontremos. Y que son estos elementos absolutamente esenciales independientemente de tu edad, independientemente muchas veces de tus circunstancias, por supuesto de que seas hombre o mujer, de que seas de una cultura o de otra, porque son elementos que de alguna manera nos interpelan a todos, sin distinción, para descubrir esa grandeza que todos tenemos, para aflorar esa que es nuestra mejor versión. Lo que sucede es que nuestra mente está profundamente alterada. Necesitamos lo que se llama una metanoia, un cambio en la percepción. Si queremos vernos como personas capaces, si queremos vernos como personas que tienen ese ímpetu, que tienen esa capacidad de transformar las cosas para bien, tenemos que empezar a mirarnos unos a otros de una forma distinta. En el fondo, nuestros compañeros juristas lo que están haciendo, y muy bien, es decirnos que hay que ver a las personas con juventud acumulada o con más juventud acumulada con otros ojos. Porque entonces, si no, vamos a permanecer ciegos a un talento extraordinario que la sociedad necesita. No es un favor que se les hace a ellos, es un favor que la sociedad se hace a sí misma recuperando todo aquello que vale la pena. Y comentaba Jesús algo que es absolutamente nuclear en lo que os voy a decir, es el tema de la autoestima. Recuerdo hace años cuando una persona me invitó a cenar, se dedicaba a ayudar a otras personas que habían dejado los empleos, los trabajos, a trabajar en otros lugares, y me dijo, el problema que tengo es que muchos de ellos están totalmente derrumbados. Les consigo entrevistas, pero van sin fuerza, van sin alegría, van con los hombros caídos, el tono bajo, y no mueven nada. A mí lo que me haría muchísima ilusión es que os dierais cuenta de verdad de todo el mundo que tenéis por delante, de que realmente no es un tema de edad, sé que lo parece, que tampoco es un tema muchas veces cultural, ni siquiera un tema de experiencia, es un tema de mentalidad. He tenido la oportunidad de estar con grandes deportistas realmente sobresalientes, y cómo te transmitían hasta qué punto la mentalidad es clave. Y pensamos que esto no es tan importante. ¿Por qué? Porque la mente es algo sutil, no la vemos, no vemos un pensamiento andando. Pero todo esto afecta no solo a nuestro sentir, sino a lo que sucede a nuestro alrededor. Citaban nuestros compañeros antes, los juristas, a los sabios griegos, ¿cómo no, Epícteto? Cuando tú cambias, todo cambia. Cuando empiezas a verte desde una forma diferente, todo lo que sucede es transformado. Y cuando recorramos un poco este cortito viaje que vamos a hacer juntos, nos vamos a dar cuenta de hasta qué punto la mentalidad marca la diferencia a cualquier edad. Necesitamos tres elementos. Primero, la ilusión, la pasión, el entusiasmo. Nuestra sociedad es muy dura con la ilusión y con el entusiasmo. Ves a una persona entusiasmada, una persona ilusionada, y tienes que comprender qué le ha pasado, qué circunstancias han sucedido para verla tan ilusionada, tan apasionada. Y si te dijeran, no me ha pasado nada nuevo, piensas que está mal. ¿Cómo va a estar entusiasmada esa persona? ¿Cómo va a estar apasionada si no ha mejorado su mundo alrededor? Si esa persona está ilusionada y entusiasmada, ¿para qué empiece a cambiar su mundo alrededor? Esta persona se ha dado cuenta de que más importante que lo que sucede fuera es lo que está sucediendo dentro, porque lo que pasa dentro de ti inevitablemente encuentra su expresión fuera de ti. Entonces, no es que haya pasado algo y por eso esa persona está entusiasmada, es que ella genera entusiasmo para que pasen cosas que antes no han pasado. Esto rompe por completo el paradigma. Nuestra forma de ver parece
irracional. La experiencia dice no tiene sentido, la razón dice qué absurdo. ¿Qué dice el corazón? El corazón es el único que entiende. Dice inténtalo, porque esto es así. Cuando las cosas cambian en tu interior, empiezan a cambiar en tu exterior. Entonces, primero, generar ilusión. La primera vez que caí en la cuenta realmente de hasta qué punto nosotros creamos nuestras emociones, me quedé absolutamente impactado. No nos damos cuenta, opera a nivel inconsciente. Pero nosotros creamos nuestra tristeza, nuestra alegría, nuestra desesperanza, nuestra pasión. Todo lo creamos y lo atribuimos a lo que ocurre fuera. Y cuando vemos a alguien que no tiene unas circunstancias externas favorables y que, sin embargo, se mueve con entusiasmo, se mueve con ilusión, nos desconcierta, pero no indagamos. No indagamos. Decimos, qué raro es, qué rara es. Y si verdaderamente, como decía el gran Epícteto, cuando tú cambias, el mundo cambia. Entonces, lo primero es la ilusión. Lo segundo es la determinación, queridos. Vamos a ver. Todos nos vamos a caer. Todos vamos a cometer errores. Todos vamos a tener que aprender cosas nuevas. Yo el primero, que me he tenido que convertir en una persona completamente digital cuando mi mundo era el mundo presencial. Y tuve que pasar de experto a principiante, de profesor a estudiante. Y tuve que reconocer que no sabía, que tenía que aprender. Y cuánto le debo, no solo a los que me han enseñado, por cierto, generaciones muy jóvenes, sino también a este deseo de aprender, aunque me costara. Esa determinación. ¿Por qué? Lo explicaba perfectamente William James, el padre de la filosofía anglosajona, catedrático de Harvard, murió hace muchos años, en 1910. Él dijo lo siguiente: somos cada uno de nosotros los que al caernos decidimos si nos hemos caído en un bache o en una tumba. Toma ya. Soy yo, cuando me caigo, si determino que es un bache, me he hecho daño, me levanto, o una tumba, no me levanto. Por eso la importancia de la determinación. Jamás veremos una derrota real si nuestra determinación por triunfar es lo suficientemente grande. Si tenemos un hambre y una sed lo suficientemente poderosos. No es lo que yo no quiero, es lo que yo quiero y por qué lo quiero como lo quiero. Y finalmente la confianza. Si no se nos pide resolverlo todo en un instante, se nos pide dar un paso detrás de otro, pero como los dan las personas que creen que se puede llegar, no como los dan las personas que creen que no se puede llegar. Cuando tú pones pasión, cuando tú pones compromiso, ese pequeño paso, aparentemente pequeño, en realidad es muy grande porque está moviendo resortes más profundos de los que nosotros imaginamos. Entonces, esa confianza. Elisabeth Kubler-Ross fue revolucionaria en sus estudios sobre la psique humana. Y esto se puede aplicar a muchas personas que han dejado sus empleos, han abandonado sus trabajos, por las razones que sean. Se entra en un proceso de duelo. ¿Por qué? Porque has perdido una tierra que conocías, unos compañeros, un estatus, unos ingresos. Y ella alertaba sobre este proceso y decía, es normal, primero el shock, tengo 50 años, 55, etc. ¿Cómo puede estar esto sucediendo si yo tengo mucho que aportar? El shock. Segundo, la negación, es un enfrentamiento, intentas negarlo. Después la ira, te enfadas contra unos, te enfadas contra otros, te enfadas contra ti mismo, contra ti misma. Yo nunca tenía que haber entrado en esta empresa, mira cómo me tratan. Te enfadas o te llenas de tristeza o de miedo. Y es normal que todos, sin excepción, cuando experimentemos una pérdida importante, entremos aquí. Lo que ya no es normal es que nos quedemos aquí. Eso es lo que pasa muchas veces, que nos quedamos ahí, que nuestra autoestima la equiparamos a tener un trabajo o no. ¿Y desde cuándo el tener ha llenado los vacíos del ser? De nunca. Tú eres grande por naturaleza, porque tu linaje es la grandeza. ¿Que ahora no tienes un trabajo? Bueno, eso es accidental, eso es circunstancial, no es esencial. Entonces, lo primero que yo invito,
propongo es aceptar, asumir, salir del proceso de duelo. Esta es la nueva realidad. Y en esta realidad, como han dicho maravillosamente los juristas, hay una oportunidad. Y cuando una persona de verdad asume esto, y os lo digo porque me he pasado 26 años operando y he visto la diferencia de que un enfermo acepte que tiene una enfermedad o lo intente negar o se enfrente o se resista. Cuando nosotros aceptamos, entonces empezamos a renacer, empezamos a reinventarnos. Hofer fue un escritor muy conocido en la época de Ronald Reagan, recibió el premio, la medalla a la libertad, es una medalla muy importante, se la dio el presidente Reagan. Fijaos lo que dijo, en tiempos de cambio como el actual, esto no es un cambio progresivo, esto es un cambio disruptivo. Y más si has pasado de una situación de empleo a desempleo, pero es que a nivel global, lo estáis viendo, es profundamente disruptivo. Quienes estén abiertos al aprendizaje, fijaros que no habla de la edad, si tienes 20, 30, 40, 60, 80. Quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del mundo. Mientras que aquellos, entre comillas, o entre paréntesis, independientemente de la edad, que crean saberlo todo, y yo humildemente añadiría, o que creen que no pueden ya hacer nada, estarán equipados para un mundo que ya no existe. Estamos hablando de nuevo del elemento sutil, de la mentalidad. No estamos hablando de la edad, estamos hablando de la mentalidad, todos lo sabéis. Yo he operado a una persona de 104 años. Pero qué hombre, qué energía. Y cuando le di el alta me dijo, hasta la próxima, doctor. Dije, hay que ser optimista. 104 años. Pero también me he encontrado con personas muy jóvenes. ¿Qué esperas del día? Yo, que pase. Pues al final, la mentalidad es independiente de la edad. Vamos a hablar de la ilusión, de la pasión, de eso que muchas veces nos parece que está fuera de tono, porque consideramos que la pasión tiene que venir de las circunstancias externas. Me toca la lotería, consigo el trabajo en mi vida, la persona de mis sueños, etc. ¿Y si la pasión la genera uno con su deseo de descubrir, con su deseo de explorar, con esa aventura que se le ofrece en un momento X de su vida? Os voy a contar una historia que es preciosa, a mí me gusta la historia antigua. Cuando Alejandro Magno desciende desde Macedonia e invade el resto de las ciudades-estado griegas, que estaban todas enfrentadas, y con su ejército empieza a conquistar toda Asia Menor, conquista Egipto, la famosa ciudad de Alejandría, en honor a él, llega cerca del río Tigris, entonces se llamaba el río Bumodos, y se enfrenta al ejército más poderoso del mundo, el ejército persa de Darío III. En la batalla de Gaumela que se suponía que iba a perder Alejandro, Alejandro ganó. ¿Cómo es posible que en Gaumela este hombre ganara? ¿Cómo es posible si era un ejército tan poderoso? Bueno, el caso es que sigue avanzando por toda Asia Menor, fueron varios años, y llegan a este lugar. Este lugar es un lugar que actualmente separa Afganistán de Pakistán y hay una cordillera, una gran cordillera, se llama la cordillera del Hindu Kush. Cuando llegan allí, uno de sus generales le dice a Alejandro, no podemos seguir. Y Alejandro dice, ¿por qué, general? Y el general dice, porque aquí se acaban los mapas. En aquella época realmente no había mapas que describieran lo que había más allá de Asia Menor. Hasta el propio Aristóteles, que fue mentor del joven Alejandro cuando era príncipe, le decía que el mundo se acababa donde está la cordillera del Hindu Kush. ¿Qué dijo Alejandro Magno? Pensemos en mentalidad, no pensemos en edad. General, los ejércitos mediocres se quedan dentro de los mapas. Los grandes ejércitos averiguan para descubrir lo que hay fuera de ellos. Este es el Hindu Kush. ¿Qué veía el general? Algo horrible. Es lo que nos pasa. Salimos de nuestra cuadrícula mental y nos sentimos perdidos. Y aprender algo nuevo, desarrollar una nueva afición, desarrollar una nueva habilidad, un nuevo skill, aprender algo nuevo nos parece algo tan tremendo que nos bloqueamos como el general. El general era un hombre capaz, era un hombre valiente, sin duda. Lo había demostrado en Gaumela. Sin embargo, fijaros cómo la mente puede jugar este juego tan sucio
y bloquear a una persona independientemente de sus capacidades y sus talentos. ¿Qué veía Alejandro? Pues Alejandro no sabía lo que había, pero su pasión por conocer, su pasión por descubrir, su pasión por la aventura hizo que superara el miedo. Muchos de nosotros, muchos de vosotros, estáis ante vuestra cordillera del Hindu Kush. ¿Qué vais a decidir? ¿Vais a decidir quedaros en la cuadrícula mental o vais a decidir averiguar lo que hay fuera de ella? Y ahora os voy a hablar de un tema que afecta por igual a niños que a personas con más juventud acumulada, pero independientemente de la edad. Cuando una persona considera, atribuye, asume que la incertidumbre, que salir de su cuadrícula mental, de lo que ha hecho siempre, pone en riesgo su reputación, pone en riesgo no sé qué, los comentarios de los demás, pone en riesgo tal cual. Cuando asume que incertidumbre es igual a peligro, se activan esos núcleos rojos que veis en la pantalla, los núcleos amigdalinos. Y cuando los núcleos amigdalinos, que son los detectores del miedo, que se activan desde la mente, se ponen en marcha, se desactiva todo el cerebro ejecutivo. Todo el cerebro ejecutivo. Es decir, pierdes tu capacidad de adaptarte, de tomar buenas decisiones, de analizar las cosas bien, de ser una persona creativa, de ser emprendedora. Todo eso lo pierdes sencillamente porque tu mente ha bloqueado tu cerebro. Pero si tú, independientemente de la edad, no es un tema de edad, es un tema de mentalidad, dices, tengo que cruzar a mis 50 años, a mis 60 años, a mis 70 años, a la edad que sea, mi cordillera del Hindu Kush. Pero lo que va a pesar más en mi corazón, en mi alma, es que hay una oportunidad. Y yo la merezco, y mi familia la merece, y la sociedad la merece. Entonces la amígdala no se activará con tanta intensidad. Y empezarás a ver caminos, empezarás a ver pequeñas sendas. Lo que eran muros se convertirán en ventanas. Y esto es así por una razón fisiológica. Por eso es tan importante que pensemos que incertidumbre, cruzar nuestra cordillera Hindu Kush es igual a oportunidad. Cualquiera que haya estado en Asia Mayor, cualquiera que haya estado en la India se dará cuenta de la grandeza de ese país, de la belleza, de su interés, de la filosofía, de la historia, de la cultura, de la fauna, de la flora. Todo un continente por descubrir, pero el general, que tenía capacidad y que debía ser además un hombre joven, muy joven en edad, se quedó bloqueado porque no tenía la mentalidad de un pionero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aferrarnos a lo que sabemos hacer. A ver, en mi época era la cirugía abierta. Cuando pasamos a la laparoscópica, eso era una cosa complicadísima. Operábamos en 2 dimensiones, teníamos que aprender una cajita, los instrumentos funcionaban al revés, no podíamos introducir las manos. Pero quien no quiso aprender cirugía laparoscópica se quedó fuera, porque los enfermos querían que se les operara así. Después la cirugía robótica. Entonces, es muy importante aprender a soltar. Vale, lo que me ha traído hasta aquí no es necesariamente lo que me llevará hasta allí. Y todo lo que veamos como nuevo, incierto, desconocido, complejo, es verdad que es así. Pero no solo es eso. También es esto: aventura, descubrimiento, evolución, trascendencia y contribución. No matéis el éxito desde vuestra mente. El mundo real es muchísimo más benévolo que el mundo mental. Hay tumores muy agresivos que son curados porque el enfermo tiene una enorme fe en su curación. Hay tumores muy poco agresivos que se vuelven muy agresivos cuando el enfermo considera que no tiene nada que hacer. Si este impacto tiene la mente a nivel del cuerpo, ¿qué no tendrá a la hora de impactar en otras dimensiones de la realidad? Este es un esquema que me encanta. Nuestra zona de confort, estamos fuera de ella, andamos buscando, zona de breakdown, zona de confusión. Sigue con fe. La fe no es un acto del entendimiento, la fe es un acto de la voluntad. Eliges creer y das un pasito detrás de otro como los que pueden. Y si te caes, y si no te cogen, y si te dicen que no, conviértelo en un bache, no en una tumba. Los seres humanos no somos capaces de reconocer el talento real de los demás. Segundo, la determinación. Ser inasequible al desaliento, te caes, te levantas, adelante. Me encanta el ejemplo del tigre de Bengala,
porque es un animal fabuloso en su potencia, su musculatura, más de 200 kilos, de un zarpazo nos arrancaría de cuajo el hombro. Es un animal que puede saltar hasta 9 metros de longitud. ¿Sabéis cuántos intentos tiene que hacer un tigre de Bengala para cazar un ciervo? 10. Falla 9. Si los tigres de Bengala actuaran como los humanos y respondieran ante los errores como respondemos los humanos, los tigres serían inexistentes. Todos habrían desaparecido. Pero nosotros siempre encontramos excusas y justificaciones de por qué hemos fallado. No, es que soy demasiado mayor, es que me falta un título académico, es que me falta un conocimiento. Que es un tema de mentalidad, queridos, que cuando tienes la mentalidad bien amueblada, el resto se amuebla solo. Confianza. Os voy a conectar dos personas que aparentemente están a nivel superficial desconectadas, pero a nivel profundo lo tienen todo en común. Uno, Einstein, y otro, Goethe. Einstein, el científico más reconocido del siglo XX, por supuesto, físico y metafísico. Y Goethe, un gran escritor y metafísico también. Fijaros lo que decía Albert Einstein, uno de los padres de la física cuántica. La separación que vemos entre el mundo interior y el mundo exterior es una pura alucinación de la consciencia, no es real. Lo que te pasa dentro sale fuera. Lo que pasa es que como no lo vemos, creemos que no existe. Nos damos cuenta del efecto, pero no nos vemos como causa. Cuando tú cambias la causa que eres, empiezas a tener efectos diferentes. Y Goethe, que es impresionante en su profundidad, dice: a propósito de todas las iniciativas, hay una verdad elemental cuya ignorancia mata innumerables ideas y espléndidos planes. En el momento en el que una persona se compromete de verdad, la providencia, universo, llámalo como quieras, también lo hace. Toda clase de cosas comienzan a suceder que jamás habrían sucedido sin su previo compromiso. Todo un caudal de sucesos se ponen en marcha con aquella decisión por medio de encuentros inesperados, recursos insospechados y ayuda material que nadie hubiera podido imaginar. Si sabes que puedes o crees que puedes, ponte en marcha. La audacia tiene poder y magia. ¿Y si ambos tuvieran razón? ¿Y si las condiciones que tú generas dentro fueran más importantes que lo que sucede fuera? ¿Y si fuéramos co-creadores de la realidad? ¿Y si nuestro entusiasmo, nuestra confianza, aparentemente insensatos para nuestra razón tan limitada, estuvieran moviendo cosas muy profundas? ¿Y si esa confianza, dar un paso pequeño de una forma grande, estuviera moviendo cosas? ¿Y si esa determinación, donde cuando te dicen no, te vas con la misma sonrisa que si te hubieran dicho sí, porque te reconoces como creador o co-creador de tu vida? ¿Y si eso estuviera presente en nosotros? Por eso, unos pequeños tips para vuestra reflexión. Es lo único que tengo. No tengo consejos, solo tengo propuestas para vuestra reflexión. Evitemos tomar la posición de una víctima. Me pongo de los nervios cuando oigo: a ver cuándo aparece la luz después del túnel. Pero si eso nos pone en una posición de absoluta víctima. Sé tú la luz. Yo he estado en un túnel en las Azores de 1 kilómetro de longitud, bien estrecho, y qué diferencia ir con una vela o no llevarla. Sé tú la luz. ¿Y cómo puede ser tu luz? Con tu pasión, con tu confianza, con tu determinación, ya eres luz. Pongamos nuestro foco en conseguir lo que queremos, no en evitar lo que no queremos. Recordemos que la imaginación, que decía Einstein que era más importante que el conocimiento, tiene en sí la capacidad de crear. Utilicemos un lenguaje que nos ayude, no que nos anule. Y vamos a abrirnos a la posibilidad de que lo extraordinario pueda manifestarse en nuestra vida, en vuestra vida. Voy a leer algo
que dijo en 1994 Nelson Mandela en su discurso como presidente de la nación sudafricana. No son palabras originales de él, sin embargo, él las usó con un gran impacto. Fijaros lo que dijo Mandela textualmente. Ha habido personas que han cambiado alguna palabra. Yo no voy a cambiar nada de lo que él dijo. Nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados. Nuestro miedo más profundo es que somos poderosos sin límite. Es nuestra luz, no la oscuridad, lo que más nos asusta. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, precioso, talentoso y fabuloso? En realidad, ¿quién eres tú para no serlo? Eres hijo de Dios. El hecho de jugar a ser pequeño no sirve al mundo. No hay nada iluminador en encogerte para que otras personas cerca de ti no se sientan inseguras. Nacemos para hacer manifiesto la gloria de Dios que está dentro de nosotros. No solamente en algunos de nosotros, está dentro de todos y cada uno de nosotros. Y mientras dejamos lucir nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otras personas para hacer lo mismo. Y al liberarnos de nuestro miedo, nuestra presencia automáticamente libera a los demás. Muchas gracias.